todos los amigos y amigas para iniciar. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, hola a todos los que se van uniendo. Les doy la bienvenida en nombre de la comunidad Familia Emaús a este cuarto día de seminario de vida en el Espíritu Santo. Hoy día vamos a conversar sobre la fe y la conversión. Entonces esperamos un poquito para que se sigan sumando los hermanos y hermanas que hoy día van a participar con nosotros. Sin lugar a dudas, cada vez que nos encontramos, cada vez que vivimos una instancia como esta, es un momento de gracia porque el Señor quiere hacer maravillas en nuestra vida. También Sheila a nuestro encuentro para comenzar este momento de gracia. Hola Sheila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Mi hijo Lucas, que siempre Lucas. nos acompaña cuando nos toca transmitir. Eso, muy bien, un gusto. Ya están llegando ya los muchachos. Llegó Andy, Sí, la Bárbara, el Darko, la Nelly. eso, de a poquito ahí se están sumando. Un saludo a todos. Yo le estaba comentando que vivir un espacio como este de encuentro, en que nos encontramos sobre todo con Jesús, es un momento de gracia, ¿no? Porque De todas maneras, quiere provocar algo en nuestra vida, ¿no? Y por eso yo le invito para que vivamos este ratito que vamos a compartir sobre la fe y la conversión con ese espíritu, ¿no? Sabiendo que el Señor hoy día, en este momento, hoy día jueves, quiere hacer algo grande en la vida de todos ustedes. Así que con ese espíritu unámonos. así es. Nosotros, perdón. Nosotros habíamos inicialmente pensado en hacer este seminario de vida a través en un espacio presencial, pero eso también nos da una oportunidad diferente, pues, de poder llegar a lo mejor a otras personas que no nos estarían viendo como nos están viendo ahora. Y además nos han retransmitido a través de YouTube los hermanos de Lumen, que es un canal de televisión de la Renovación Carismática. Cariños para ellos, y eso significa también que se va expandiendo sin saber a quién más podemos llegar. Exacto, sí. Qué bueno, me alegro mucho que podamos compartir. Cuando ustedes digan, nosotros comenzamos o esperamos un ratito más. Bueno. Muy bien. Cuando ustedes digan, aquí somos materia expuesta. Muy bien, entonces, ¿les parece que podamos comenzar este día de encuentro, de fraternidad, invocando precisamente a quien nos convoca, el Espíritu del Señor, para que sea Él quien abra nuestro sentido, quien disponga nuestro corazón, nuestra vida, para poder acoger lo que el Señor hoy día nos quiere regalar con un mensaje? Entonces, damos para Gracias. Eres fuego en el monte y agua en desierto, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete
Espíritu, ven, muévete. Tú eres mano que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. No creemos, tu poder todo lo puede hacer. No creemos, Santo Espíritu, ven. No creemos, tu poder todo lo puede hacer. No creemos, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Amén. Muévete. Amén. Espíritu Santo. Gloria al Digamos la Padre, palabra. al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Sheila, por acompañarnos en este ratito de oración. Y bueno, comencemos. Fe y conversión, es lo que hoy día vamos a compartir, ¿no? Bueno, yo rezando, pensando qué poder compartirle, ¿no? Es la primera vez que comparto con ustedes de esta manera. Y bueno, la primera cosa que se me venía a mí al corazón es precisamente un texto de San Marcos, que habla precisamente de que Jesús, cuando comienza su predicación pública después de que es bautizado en el Jordán, el Señor dice, si ustedes quieren anotarlo, Marcos capítulo 1, 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Aquí aparecen las dos palabritas, estos dos imperativos con fuerza que tienen que ver con lo que ustedes nos pedían que hoy día compartiéramos, ¿no? La conversión y la fe. Conviértanse y crean, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Primero hay que creer para convertirse o hay que convertirse primero para creer? ¿Qué será lo primero? Se viene esa pregunta, ¿no? Es como la pregunta de qué es lo primero, si el huevo o la gallina. Y surge esa pregunta, esa interrogante, ¿no? ¿Qué pasa primero? ¿Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para luego convertirnos o es al revés? Surge esta pregunta. Pero más allá de esto, de qué es lo primero, lo que tenemos que decir que la fe y la conversión son dos cosas que están indudablemente conectadas, son inseparables, ¿no? No son cuestiones que podríamos decir en un momento sucede una cosa y después otra, ¿no? Son cuestiones que se dan incluso a veces, podríamos decir, de modo paralelo. Y por eso que a mí me gustaría que en este compartir fraterno, en primer lugar nosotros nos pudiéramos pensar sobre la fe. Y digo esto porque pareciera que cada vez más es difícil creer, ¿no? Y es cada vez más difícil creer porque todos nosotros tenemos una concepción de la fe. Esa fe sobre todo que nos enseñaron en el colegio, pero también y sobre todo en la familia, esa fe de catecismo que nos enseñaron en la primera comunión, después la confirmación, ¿no? Y por eso a mí me gustaría que hoy día, así como con la fe, también con la conversión, nosotros pudiéramos dar como un vuelco a los conceptos que tenemos o a las definiciones que tenemos para ambos casos.
Porque, en primer lugar, con respecto a la fe, no es lo mismo en lo que se cree con en quién se cree. Cuando hablamos de lo que se cree, nos referimos a los dogmas, a las doctrinas, a los ritos, ¿no? A las ceremonias que nosotros tenemos en nuestra fe. Eso es lo que creemos. Pero es muy distinto cuando nosotros nos referimos en quién creemos, ¿no? Cuando nos referimos en quién creemos, nos referimos a una persona, ¿no? En este caso a Jesús, a Dios, Trino y Uno, ¿no? Y aquí hay un vuelco tremendo. Tremendo porque si nosotros nos hemos quedado solamente con la fe que hace relación a normas, doctrinas, ceremonias, ritos, nosotros nos relacionamos con aquello desde acá, desde la mente, desde la razón. Pero cuando hablamos de una fe que tiene que ver en quién creemos, con la persona de Jesús, nos relacionamos y para aceptar aquello, o aquel, mejor dicho, tenemos y necesitamos el corazón y la vida. Entonces, es lo primero que a mí me gustaría así como animarles, ¿no? A dar vuelta. Es cierto que después cuando vamos avanzando en nuestra vida de fe, necesitamos profundizar también racionalmente, ¿no? Necesitamos de los dogmas, de la doctrina, de los ritos. Pero en primera instancia, la experiencia fundante, existencialmente hablando, de fe, siempre se va a entender desde esta relación con una persona, con la persona de Jesús de Nazaret, que nos ha llamado. De hecho, si nosotros vamos a la literatura antigua, clásica, griega, sobre lo que nos dice de fe, ellos hablan de confianza, ¿no? Y esta misma concepción es la que los escritores sagrados, la Sagrada Escritura, acuñaron para hablar de fe. Cuando hablan de fe se refieren a la confianza y a la fidelidad que las personas que se fueron encontrando con Jesús fueron depositando en Él, porque fueron viendo una persona creíble, una persona en quien podían depositar su vida, sus enfermedades, sus preocupaciones, todo lo que iban en el fondo viviendo, ¿no? Eh, entonces, yo le invito y le animo para que demos vuelta ese concepto que muchas veces está muy enquistado, muy arraigado, de creer que la fe es solamente un tema de razón. Eh, es cierto, como les decía anteriormente, ¿no? Necesitamos de los dogmas, de las doctrinas, de esto que se nos ha enseñado, pero por sobre todo lo que necesitamos es relacionarnos con Jesús. Porque, piensen ustedes, además, para nosotros aceptar un mensaje, un discurso, algo que nos diga alguna persona, necesitamos que la persona que lo está diciendo además sea creíble. Y hoy más que nunca tenemos muy claro que como iglesia esa credibilidad ha caído. Porque hemos cometido pecados, hemos cometido delitos y por lo tanto nuestra palabra no tiene credibilidad. Por lo tanto, con mayor razón necesitamos dar vuelta el concepto que tenemos de fe, para enfocarnos en Jesús, el único que siempre va a tener credibilidad, el único en el cual podemos depositar siempre nuestra confianza. Y por eso yo le invito a los que están ahí, si tienen la Biblia en la mano, que podamos buscar Mateo 8, de 5 al 10. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10. Y podamos compartir este pasaje que nos habla, ¿no es cierto?, de la curación del criado de un centurión. Dice, al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le dijo, yo iré a curarle. Le replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa hasta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo,
que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es lindo contemplar en este pasaje que nosotros lo escuchamos y lo repetimos y lo rezamos en la Eucaristía también, ¿no es cierto?, antes de recibir al Señor. Pero es linda la actitud de este centurión, ¿no?, que a pesar de que el Señor no lo visitó, él ya tenía la confianza previa de que el Señor iba a actuar, iba a obrar en su criado. Y eso es la fe, ¿no? La fe es una relación, la fe se da en los encuentros que nosotros vamos teniendo. No tiene que ver solamente con acoger una idea o creer en una verdad, sino más bien en mantener y en perseverar en una relación, sobre todo en lo que estamos hablando con Jesús. ¿Podemos hacer un cantito mientras? Sí, pues, acerca de la misma de la confianza, ¿te parece? De la confianza, así es. El tema de la confianza. ¿En quién ponemos nuestra confianza, verdad? Este canto es de una cantante católica que se llama Katie Márquez. Nosotros lo solemos cantar en la comunidad, así que se van a poner contentos. Ahí la aprendemos, los que no la conocen. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregarle mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. A quien debo entregarle mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré, yo venceré. Yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré.
tendré solo en ti mi armadura, cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré, yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. ¿Te gustó? Muy bonita, muy linda, muy linda. Es en base al Salmo 27. Ah, mira, mira, hermosa. Muy linda. Qué Ahí se bueno. me venía la palabra de los discípulos al Señor, ¿no? Creo, Señor, pero aumenta mi fe, ¿no? Y hoy día también le decimos eso a Jesús, ¿no? Sabemos, Señor, que hay confianza, hay fe en cada uno de nosotros, pero siempre necesitamos purificarla, necesitamos renovarla, ¿no? Porque a veces creemos de una manera como no han enseñado, o como nosotros mismos hemos creído, creer, pero siempre necesitamos eso de la purificación, de volver a empezar, ¿no? Y de la misma manera como hablábamos de la fe, yo les propongo para que nos enfoquemos ahora en la conversión, ¿no? La conversión. ¿Qué será la conversión? Normalmente cuando hablamos de esto, pensamos, o a veces incluso cometemos el error de decirle al Señor que haga otro Luis, otra Sheila, otro Lucas, totalmente distinto, ¿no? Que nos borre y nos haga totalmente distinto. Y pareciera que la conversión, desde la palabra del Señor, no tiene que ver con eso. La conversión se parece más a este proceso que hablan los teólogos modernos de la transformación, ¿no? Porque la transformación reconocemos y valoramos lo que somos como personas, pero desde ahí el Señor va trabajando, ¿no? Y haciendo nuevas todas las cosas. Me parecía muy interesante algo que estaba leyendo ayer precisamente de esto de la conversión, porque también este autor que escribía este artículo, esta motivación, decía que nosotros también hemos ido acuñando a lo largo de nuestra vida distintas concepciones de conversión, y sobre todo la que tiene que ver con ponernos a nosotros en el centro de este proceso. Es decir, creer que la conversión es un esfuerzo personal, es algo que voy a lograr por mis medios y solo fuerzas personales. Y de hecho, podemos vivir nuestra vida cristiana, católica, 10 años, 20 años, a lo mejor alguno tiene 60 años, no lo sé, está ya al término de su vida, y haber vivido la conversión y la fe incluso desde esta perspectiva, ¿no? Del esfuerzo personal. Pero la conversión no tiene que ver con eso. La conversión tiene que ver precisamente con, me gusta decir mucho esta frase, ¿no? Con hacer el esfuerzo de no esforzarse más. Con hacer el esfuerzo de no esforzarse más. Es decir, con bajar los brazos. Con decirle al Señor, mira, estoy acá, cambiar el foco, dar vuelta a este concepto que hemos acuñado de conversión, que no tiene que ver con el esfuerzo, sino más bien con poner el foco, el corazón, la vista, los afectos en Jesucristo, ¿no? Es muy lindo cuando rezamos nosotros los franciscanos una oración que escribió San Francisco que se llama la alabanza al Dios Altísimo. Y es una oración que tiene como, podríamos decir así, una impronta muy oriental, porque San Francisco lo único que va haciendo en esta oración es repitiendo distintos atributos que Dios tiene. Por ejemplo, tú eres el grande, tú eres el amable, tú eres dulzura, tú eres el bien, tú eres la caridad,
tú eres paciencia, tú eres refrigerio. ¿Por qué menciono esta oración de San Francisco, no? Porque Francisco, en su proceso de conversión, se dio cuenta que si él seguía centrado egocéntricamente en sí mismo, él no iba a lograr nada. Francisco, en un momento de su vida, él bajó los brazos y comenzó a centrar su mirada en el otro con mayúscula, en el tú de Dios. Y en ese momento, Dios comenzó a obrar. Cuando sucede eso en nuestra vida, Dios comienza a actuar. Mientras pensemos que nosotros somos los todopoderosos, los que la podemos hacer por nosotros mismos, incluso nuestra conversión, nuestra transformación, Dios no puede hacer nada. Es lo que les pasaba a los fariseos, a los escribas del tiempo de Jesús. Se creían, ¿no es cierto?, con la salvación en la mano, se pensaban que tenían la autoridad para discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Es decir, Jesús poco pudo hacer en ellos, porque eran impermeables, porque pensaban que tenían a Dios, digamos, apropiado. Por lo tanto, necesitamos, incluso en nuestra vida, cuando llega el momento de la impotencia, el momento de la crisis, el momento donde yo digo, mira, lo único que me queda frente a Dios es mirarlo a Él. En ese momento Dios puede hacer algo, porque yo ya no puedo, no tengo otra, digamos. Entonces, necesitamos dar vuelta también en nuestro proceso de conversión, la definición que está también como en la fe, muy enquistada aquí, pero también muchas veces en el corazón. Pedirle al Señor que nos vaya transformando el concepto que nosotros hemos ido acuñando. Y pareciera que la conversión tiene como una característica muy linda, ¿no? Pareciera que la conversión o transformación, decía este autor, se parece como un proceso de sanación, ¿no? Como un proceso de curación, en la que el Espíritu Santo, como protagonista de ese proceso de conversión, lo primero que va haciendo es hacernos conscientes de nuestro pecado, de que somos hijos, pero que al mismo tiempo somos pecadores. El Espíritu Santo nos va iluminando para que nosotros podamos tomar conciencia de que necesitamos de Él, pero al mismo tiempo para hacernos caer en cuenta de que si nosotros queremos, Él puede actuar en nuestra vida. Y digo esto intencionalmente, ¿no? Porque también aquí hay algo que purificar. A veces pensamos que Dios es como una hada madrina, ¿no? Que va a tocar nuestra vida con una varita mágica y va a ser de todo en nuestra vida. Para que Dios actúe en nuestra vida, necesita nuestro sí, porque Dios es sumamente respetuoso con nuestra libertad. Y así como le preguntó a la Virgen María, para comenzar con ella a desarrollar el proyecto de salvación, también nos pregunta a nosotros. Toca nuestra puerta y nos pregunta, ¿no? Entonces, también, hoy en día el Señor te pregunta a ti, ¿no? Te dice, ¿quieres que haga algo en tu vida? ¿Quieres que te sane? ¿Quieres que te enamore? ¿Quieres que te reconcilie, que te integre interiormente? Nos pregunta, ¿no? No actúa violentamente transformando así como una hada madrina, sino nos pregunta, es respetuoso, toca nuestra puerta. Esta conversión que tiene como un parecido a la sanación, a lo que hace un médico en nuestra vida, Jesús la fue desarrollando en los encuentros que fue viviendo con las personas con las que se fue encontrando en el camino, ¿no? Y si nosotros vamos sobre todo, comenzamos este encuentro, este cuarto encuentro del seminario de vida, citando al evangelista Marcos. Si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos, nos vamos a dar cuenta de que el Señor fue desarrollando o fue suscitando esos procesos de conversión en los distintos encuentros que fue teniendo con las personas. Y yo me atrevería a decir que Jesús tuvo encuentro con 3 grupos de personas. Si nosotros seguimos leyendo después del capítulo 1, primero, Jesús llama
a los primeros discípulos, a Simón, a Santiago, a Andrés, a Juan, los llama. Ellos están en algo tan cotidiano, eran pescadores, están echando las redes. Y Jesús entra en su vida para llamarlos en medio de su cotidianidad. La conversión también en nuestra vida se desarrolla o se comienza a suscitar de esa manera. Jesús entra a nuestra cotidianidad, a lo que cada uno está haciendo. La conversión muchas veces no ocurre, o necesariamente no ocurre, en un lugar sagrado, entre comillas, ¿no? Solamente en el templo, ¿no? Solamente en una parroquia, en una capilla. El Señor se va metiendo en nuestra vida con respeto, con cordialidad, en nuestra cotidianidad, donde cada uno está, como madre, como padre, como hijo, como estudiante, como profesional. Allí el Señor comienza a introducirse, a irrumpir suavemente, lentamente, ¿no? Para llamarnos, ¿no? Y este llamado que le hace a estos 4 discípulos, muchas veces nosotros lo interpretamos como de inmediato el llamado que nos hace a nosotros los religiosos, los curas o las monjas, ¿no? Este llamado que el Señor le hace a estos 4 discípulos, se lo hace a todos los cristianos y cristianas. Es un llamado que no es solamente vocacional para un estado de vida, es un llamado para comenzar a desarrollar la conversión en la vida de estos apóstoles, de estos discípulos, ¿no? Primeramente eso, ¿no? Si nosotros vamos al capítulo 3, de hecho, de San Marcos, cuando el Señor instituye a los 12, Jesús comienza diciendo que llama a estos 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Qué significa eso? Que quizás nuestro primer llamado, y en este día quizás es ese, ¿no? Nuestro primer llamado es para estar con Jesús. Y cuando estamos con Jesús, lo primero que va desatando el Señor, la primera invitación que nos va haciendo con fuerza es a la conversión, a la transformación, a ir curando, reconciliando, integrando lo que adentro pareciera que no anda. Ese es el primer llamado, ¿no? Entonces yo le invitaría para que los que quieran después puedan revisar este pasaje conocido por todos seguramente del llamado a estos 4 discípulos. Está en Marcos capítulo 1, versículos del 16 al 20, para que ahí los que quieran lo puedan revisar. De tarea. Y aprovechamos también de dejar la tarea. Aunque al final se vienen otras. Pero, sí, total, entre vida, aprovechemos que... Es genial, genial. Sí, me gusta. Ese es el primer grupo con el que el Señor se va encontrando para ir suscitando la conversión, la transformación. Hay un segundo grupo que tiene que ver con los enfermos, con los endemoniados. Si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos, hay un pasaje que por lo menos la Biblia de Jerusalén le pone el título de numerosas curaciones. Jesús va curando. Y por eso también hoy día en que el Señor, desde la fe, desde esa relación de confianza, nos invita a convertirnos, es pertinente que cada uno se pregunte, ¿no? ¿Cuál es la herida que hay en mi vida? ¿Qué necesito hoy día curar? No yo, el Señor. O mejor dicho, ¿qué necesitamos que el Señor nos cure? ¿No? ¿Qué son? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Qué es aquello que en el fondo, mira, muchas veces conoce cada uno y el Señor? ¿Cuál es esa situación personal que, pucha, a veces no me gusta de mí mismo? Y le pedimos al Señor, Señor, quítala, hazla desaparecer. Pero como decíamos anteriormente, ¿no? La conversión y transformación no va por ahí. No va por hacer desaparecer o por quitar de nuestra vida lo que no nos gusta, ¿no? Incluso muchas veces, hablando de enfermedades físicas, ¿no? Biológicas, la curación y la sanación o la transformación no se da con la desaparición de la enfermedad. Muchas veces la curación y la transformación física de los enfermos se da aceptando,
abrazando la enfermedad. Y lo digo esto también como testigo, ¿no? Yo viví en la Recoleta franciscana y me tocó muchas veces recibir a enfermos para imponer y rezar con la sangre de Fray Andresito, ¿no? Y yo me atrevería a decir que el 99% de las personas que fueron, con seguridad, no sanaron de su enfermedad biológica y física. Pero sí con seguridad, ese 99% de personas que se encontraba con el Señor a través de Fray Andresito, salían de ese encuentro transformados, salían aceptando su enfermedad, salían con una sensación de paz que solo el Señor puede regalar. Y ahí también hay transformación, y ahí también hay cambio, y ahí también hay conversión. Y lo mismo pasa con situaciones más humanas, con situaciones más afectivas de nuestra vida, con heridas más existenciales, ¿no? Muchas veces van a seguir, y a lo mejor para siempre, pero el Señor sana y cura permitiéndonos que nosotros la abracemos, la aceptemos, ¿no? Es la imagen del crucificado resucitado, ¿no? El resucitado no borró sus llagas, el resucitado resucitó con las llagas. Y también, viéndolo actualmente, el tema de la conversión, podríamos decir nosotros eso, ¿no? Hay resurrección, hay conversión en nuestra vida cuando nuestras llagas, nuestras heridas son resucitadas, son aceptadas. Entonces, aquí está el segundo grupo en el que el Señor va suscitando la conversión. Los enfermos, los endemoniados, las personas que padecen alguna enfermedad. Pero hay un tercer grupo, que también es muy interesante. Es el grupo que seguimos, si seguimos leyendo, ¿no es cierto? San Marcos, ahí pueden anotar los que quieran, Marcos capítulo 2, versículo 16. Y este tercer grupo tiene que ver con las autoridades religiosas, con los fariseos y los escribas, que ya los mencionábamos anteriormente, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes podría decir, ya, pero ese grupo a mí no me toca. Pero me atrevería a decir con seguridad que este es el grupo a lo mejor que nos toca más a todos. Sí, porque todos nosotros tenemos una imagen de Dios. Todos nosotros tenemos un concepto de religión, decíamos de fe, de conversión. Tenemos preconcepciones aquí, muy fijas, como la tenían también estos escribas y fariseos, totalmente impermeables a lo que el Señor pudiera hacer con ellos en su vida, ¿no? Imagínense, los fariseos y escribas se ponían a pelear, a discutir con Jesús por el respeto al sábado, por si era más importante sanar que respetar el día sábado, ¿no? Y por cosas que podríamos decir hoy en día con seguridad son totalmente accesorias. Pero con seguridad cada uno de nosotros también las tiene. Y por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué imagen cada uno tiene de Dios? ¿Qué imagen cada uno tiene de la fe, de la iglesia, ¿no? A lo mejor está muy arraigado en cada uno de nosotros una imagen del Dios que me pide méritos, ¿no? Que me pide méritos. Es decir, para que Dios actúe en nuestra vida, yo tengo que demostrarle a Dios que soy bueno. De lo contrario, Dios no va a hacer nada en nuestra vida. Eso está muy presente, ¿no? En nuestra cultura religiosa, en nuestra fe. Pero Dios es así. Dios solamente actúa cuando nos portamos bien. No, Hay mérito en nuestra fe. no. Bueno, la fe un poquito más judaica también, ¿no? Pero, como el mismo Señor dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿no? Y Escribe esto, derecho en línea torcida. así es. Y esto nos vuela la cabeza, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no entra, no cabe en nuestra lógica humana, ¿no? Para nosotros, si alguien se equivocó, si alguien cometió un error, ¿qué merece? Castigo. Castigo. Pero para Y yo Dios le decía pareciera... a Lucas cuando era chico, te portas bien, traemos premio, te portas mal, traemos castigo. Exacto, exacto. Eso mismo. Esa misma lógica nosotros después la transvasijamos a la imagen que tenemos de Dios, ¿no?
Entonces, este es el tercer grupo en el que el Señor va suscitando la conversión, el grupo de los fariseos y escribas. Y por eso ya, llegando casi al final, porque bueno, yo tengo también otro momento aquí en la casa con los hermanos, yo Ahí les lo quiero vamos a dejar, dejar invitados también. que también, bueno, también los dejamos invitados después al final, yo les quiero dejar unas preguntitas, ¿no? Que tienen que ver con esta última parte que hemos compartido, ¿no? Y lo primero es, ¿qué situaciones de tu cotidianidad el Señor hoy quiere visitar y llamar a una conversión? Lo voy a repetir, ¿no? ¿Qué situaciones de tu cotidianidad el Señor hoy quiere visitar y llamar a una conversión? Esa es la primera, para que cada uno pueda orar con esta pregunta. La segunda, que también tiene que ver con lo que ya hemos conversado, ¿no? ¿Qué imágenes religiosas de Dios el Espíritu Santo quiere transformar? ¿Qué imágenes religiosas de Dios el Espíritu Santo quiere transformar? Y la tercera, qué heridas el Señor quiere abrazar para empezar a sanar? ¿Qué heridas el Señor quiere abrazar para empezar a sanar? Les dejo esta Esa invitación. la ¿Mm? vamos a comentar nosotros con Familia Emaús el sábado, pero si los amigos que nos están viendo, que no son de Familia Emaús, nos quieren compartir su experiencia, son súper bienvenidos también. ¿Y Si nos quieren dejar comentarios. ¿Cómo? cómo se puede dar ese feedback? ¿Cómo los hermanos que no son de la familia Maú pueden compartir la Nos pueden respuesta? dejar en comentarios o mandar directos y nosotros podemos ayudarlos también en poner en oración esas intenciones, son siempre bienvenidas. Nosotros tratamos también de hacer una oración de intercesión en la comunidad, así que si hay hermanos que quieren que oremos por esas heridas o nos quieren contar su testimonio para dar gloria a Dios, también son siempre bienvenidos. Qué bueno. Muy bien, entonces ahí podemos todos entonces compartirla. Y bueno, esto es lo que yo hoy día les quería compartir para seguir, ¿no es cierto?, profundizando en la persona de Jesús, que nos llama permanentemente a creer y a convertirnos, ¿no? Esto no es un llamado simplemente al inicio de nuestra vida cristiana y que quedó allí cuando se nos habló por primera vez de Jesús, sino que es un tema que recurrentemente el Señor nos pide, ¿no es cierto?, volver, porque necesitamos siempre purificar eh, ciertas situaciones de nuestra vida y sobre todo estos temas, ¿no?, de la fe y la conversión. Y como tú dices, son procesos, así que también quizá va a pasar un tiempo antes que nosotros dejemos que el Señor haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Exacto, sí, sí, exacto. Agradecida. ¿Te parece si te compartimos la última canción que Sí, precisamente tiene que ver con el llamado? ok, genial. Aquí va, mira, qué curioso, se llama ¿A quién enviaré? Ya. Te seguiré donde tú vayas. ¿Quién enviaré? ¿Quién anunciará a mi pueblo mi verdad? Aquí estoy, Señor Jesús, con mis sueños, mis temores y mi juventud. Todo lo que soy, te lo entrego a ti. Mis anhelos y mis ganas de vivir. No fui yo quien te escogió, fuiste tú que por mi nombre me llamó. Dispuesto está mi corazón para adorarte, para servirte por siempre. Es tuya mi vida, te seguiré donde tú vayas. Dispuesto está mi
olvide por siempre. Es tuya mi vida, te seguiré donde tú vayas. Me gusta esa, te seguiré donde tú vayas, pero desde el lugar donde estamos. Exactamente. Eso como lo hace Jesús. Como lo hace Jesús. Con estos 4 discípulos, ¿no? Así es. Pucha, súper agradecida. Súper agradecida a nosotros de contar contigo, con tu presencia, con tu compañía, y te vamos a seguir molestando porque... No, no hay ninguna molestia, de verdad, con mucho agrado, con mucho gusto compartir con ustedes. Así que en otra oportunidad también ahí disponible en la medida que se pueda. Sí. Muchas gracias, Luis. Sí. De todas maneras, aprovechamos de dejar invitados a los hermanos que nos están viendo a que este otro jueves nos juntamos con nuestro siguiente tema del seminario de vida. De aquí hasta Pentecostés, seguimos nosotros con todos los jueves a las 21:30 horas, encontrándonos por Instagram, por Facebook, en nuestras redes sociales de Familia Emaús. Así que un gran abrazo, Dios te siga bendiciendo tu servicio, muy agradecido y en nuestra oración, pues querido Luis. Gracias por ustedes por la invitación y también un saludo a todos los que se conectaron, a los que conozco, a Nelly, a Paulo, a Bárbara, a ustedes, que también acompañan este ratito de compartir. Así que muchas gracias. Un abrazo grande y bendiciones. Nos vemos, bendiciones. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.